¿Cómo están todos ustedes? En el día de hoy vamos a hablar sobre receptores de antígenos. Eh, en este momento, pues vamos a iniciar a compartir la pantalla. ¿Listo? Y ah, procedemos. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? Primero, enunciar la estructura secundaria del dominio de las inmunoglobulinas. Segundo, presentar las distintas regiones de la configuración del anticuerpo, de la inmunoglobulina y del receptor de células T. Y tercero, describir la composición del receptor de antígenos de la célula B y de la célula T. La importancia de los receptores de antígenos es clave porque permite entender cómo ocurre el reconocimiento de la alta diversidad de moléculas presentes en la naturaleza y que se pueda llevar a cabo con tan alta afinidad y discriminación. Asimismo, porque facilita dirigir la respuesta adaptativa de manera específica, coordinando el perfil o tipo de respuesta adaptativa que es gestionada por las células T, tanto en humoral como en lo celular, y cómo también se genera esta variedad de patrones de respuestas en cuanto a activación del complemento o en cuanto a la activación de la muerte celular dependiente de anticuerpo o la capacidad que tiene de poder ser reconocer epítopes péptidos por parte de anticuerpos que son secretados en la parte humoral. Es decir, toda esa variedad de patrones de respuesta mediados por distintas clases de anticuerpos. Y obviamente, dado lo importante de que son los receptores de antígenos en el concierto de las células T y B, que son las portaestandartes en el sistema de inmunidad adaptativo, nos permite entender cómo es que se lleva a cabo ese proceso de recordar los previos encuentros con el antígeno. Y esto es una de las principales características del sistema inmune adaptativo, porque permite generar esa respuesta secundaria robusta y altamente afín a ese epítope antigénico. Y ustedes están viendo en esta diapositiva es la estructura secundaria del dominio inmunoglobulina. Esta, esta fracción en púrpura o esta fracción en verde. El dominio inmunoglobulina se define por su estructura secundaria, valga la redundancia. Es una región de 90 a 110 aminoácidos de longitud que está compuesta o que se ha definido como una estructura de sándwich beta de antiparalelo estabilizado por enlace disulfuro. Cuando hablamos de sándwich en hojas beta antiparalelo, estamos refiriéndonos básicamente de que ustedes pueden observar acá claramente que existe como si fuera una hogaza de pan acá, y aquí tenemos la otra hogaza que está siendo enfrentada y está estructurado en hojas beta. Antiparalelo significa que alguna va en este sentido, otra va en sentido opuesto, y está estabilizado por enlace disulfuro como si fuera ese palillo que estabiliza el sándwich como tal. Esa es la descripción de la estructura. Es un dominio altamente pegajoso, es lo que permite, digamos, su definición como tal. Eh, Esto que ustedes están viendo aquí es un anticuerpo, el anticuerpo característico de una IgG. Ustedes pueden observar de que este anticuerpo, digamos, está compuesto por múltiples dominios de estructura secundaria de inmunoglobulina. Aquí ustedes están observando lo que corresponde a la parte de las regiones variables y a regiones constantes, tanto de las cadenas pesadas como de las cadenas livianas. Y esto es, digamos, de que muchas de las moléculas que son importantes en el concierto de la respuesta inmune están estructuradas precisamente o conformadas por dominios de inmunoglobulina.
Y no importa cuán grande sea la molécula, si hay una región de ella que tiene el dominio inmunoglobulina, automáticamente es clasificada en esta superfamilia. Esta es la diapositiva en donde muestro la configuración del anticuerpo. El anticuerpo es la forma soluble de una inmunoglobulina. Es la manera como es la forma secretada de una inmunoglobulina. Usualmente recuerdan de que las células plasmáticas es el estadio de diferenciación ulterior de los linfocitos B y ellos son encargados de la secreción de anticuerpos. Pero aprovecho para presentar esta configuración porque me va a permitir a mí mostrarles a ustedes a grandes rasgos lo que concierne a los distintos dominios de estructura secundaria y asimismo cómo se conforman antes de saltar a lo que corresponde al receptor propio del linfocito B. Un anticuerpo es una molécula soluble de 150 kilodalton que está conformado por dos cadenas pesadas, aquí descrito en azul, y dos cadenas livianas, aquí descrito en verde. El óvalo estamos mostrando cada uno de los distintos dominios de estructura secundaria de inmunoglobulinas que conforman tanto a la cadena pesada como a la cadena liviana. Cada cadena pesada contribuye en 50 kilodalton y cada cadena liviana contribuye en 25 kilodalton. El anticuerpo, no todo es dominio inmunoglobulina. Hay una región del anticuerpo específicamente en lo que corresponde a la parte de la cadena pesada entre el dominio CH1 y el dominio CH2 que constituye a lo que llamamos región bisagra. Y esta región bisagra, digamos, en la gran mayoría de los casos, forma enlaces disulfuro que permite estabilizar la estructura del anticuerpo. Dependiendo del tratamiento proteolítico, algunas proteasas cortan por encima del enlace disulfuro y otras proteasas cortan por debajo del enlace disulfuro. Supongamos de que la proteasa corte por debajo del enlace disulfuro y entonces vamos a generar dos fragmentos. Un fragmento que se llama el fragmento FC o fragmento cristalizable. Se llama así porque cuando se generaba, este se podía cristalizar y era fácilmente ser evidenciado en su estructura por cristalografía de rayos X. Y una gran región que correspondía al fragmento de unión al antígeno, que eran dos brazos de este, en cuya región amino terminal se asociaba al antígeno al cual este anticuerpo era específico. Si el tratamiento proteolítico cortaba por encima del enlace disulfuro, entonces se generaban dos de estos fragmentos de unión al antígeno de manera separada. Desde el punto de vista funcional, tenemos que la región amino terminal del anticuerpo en lo que corresponde a los brazos que constituyen al fragmento de unión al antígeno, es donde precisamente ocurre el proceso de unión a la región a la cual este anticuerpo es específico. En particular, propiamente dicho, al antígeno. Y en lo que concierne a los dominios del fragmento cristalizable, se encuentran entonces las otras propiedades funcionales que son, por ejemplo, las que dotan a este anticuerpo de poder unirse o no a los receptores presentes en la membrana de las células, como macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, basófilos, linfocitos B, en cuanto a que necesitan unirse a ciertos receptores. Ojo. Lo otro, la capacidad que tienen de activar el complemento.
por la vía clásica, por interacción con el C1Q, o, digamos, también la capacidad de, dado que puede unirse a ciertos receptores de ciertas células, puede ser neutrófilo, puede ser células natural killer, de inducir la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, nuevamente, estas es las otras propiedades funcionales de los anticuerpos. Mientras que la propiedad funcional característica de la región amino terminal, acá que estoy señalando con el puntero, se refiere a la capacidad de neutralización, o sea, la capacidad de unirse al antígeno. Volviendo nuevamente a esta región amino terminal, esta región amino terminal genera un que se llama la región variable del anticuerpo, ¿ya? La región variable del anticuerpo que está constituido por los fragmentos variables de la cadena o el exón funcional que codifica para la región variable de la cadena pesada y la región variable de la cadena liviana. En esta región, ustedes quiero llamar la atención. Primero, analicemos, por ejemplo, lo que constituye a la región variable de la cadena liviana, VL. Y ustedes pueden observar que obviamente de manera estructural tenemos y reconocemos la característica estructural secundaria del dominio de las inmunoglobulinas. Un sándwich en hojas beta antiparalelas estabilizado por enlace sulfuro, pero también estamos reconociendo algo que distintivamente hace cada cadena liviana y cada cadena pesada conformando un anticuerpo distinto a otro anticuerpo de la misma persona. Y esto es dado en estas regiones aminoterminales, que es la existencia de estas regiones determinantes de complementariedad. Por cada, en la región variable de la cadena liviana, reconocemos 3 de estas regiones. Igualmente, en las regiones variables de la cadena pesada, reconocemos también 3 de estas regiones, en donde las cadenas laterales de los aminoácidos que conforman estas regiones determinantes de complementariedad se enfrentan entre sí y es lo que permite la interacción con la región del antígeno al cual este anticuerpo se está uniendo. Entonces, fíjense que la región del antígeno que es reconocido por el anticuerpo se denomina epítope y el espacio tridimensional que se crea en la región variable, conformado tanto por la región variable de la cadena pesada como de la cadena liviana, es lo que va a conformar entonces el parátopo. Entonces, el parátopo es la región tridimensional que calza y que permite interactuar con el epítope. Fíjense que el antígeno no necesita ser procesado para ser reconocido por el anticuerpo. Esto es la configuración global del anticuerpo. Bien, entonces recordemos que en la región variable estamos hablando de que ahí precisamente existe la propiedad funcional de neutralización porque está uniéndose al epítope del antígeno. Antígeno no es más que cualquier molécula que es capaz de inducir una respuesta inmune, que es capaz de inducir anticuerpo, gen original, anticuerpo. Y el epítope es la porción que es reconocida por ese anticuerpo. Pero hablamos que también existen otras propiedades que están presentes en el fragmento cristalizable. Y esas otras propiedades están dadas básicamente por los dominios de los exones que codifican para regiones constantes de los distintos isotipos. Nosotros tenemos 5 distintas clases de inmunoglobulinas cuyos nombres derivan de los exones que codifican para regiones constantes de esos isotipos. Entonces tenemos el isotipo mu, aquí lo voy a mostrar acá en este momento, me voy para la, eh,
Un momentico. Me voy para acá para mostrarles a ustedes. Un momentico. Sí. También pongo aquí mientras. Ok, listo. Entonces, miren esto. Este, esto que está aquí, esto que está acá, aquí señalado con la flecha, este es el exón funcional que codifica para región variable de la cadena pesada. ¿Ya? Este exón funcional que codifica para región variable de la cadena pesada fue construido durante el proceso de diferenciación ontogénica de las células precursoras que dieron origen al linfocito B o a la célula B madura. No está en nuestros, no, o sea, no viene preexistente, tiene que ser construido mediante un proceso de recombinación somática, que justamente ocurre durante el proceso de diferenciación ontogénica hacia la formación del linfocito B en las, principalmente en la médula ósea. Y acá donde ustedes están observando en estas cajas están los exones que codifican para cada uno de los distintos isotipos. Entonces, mu para cadena M, delta para cadena D, las distintas subclases de la cadena gamma, gamma 3, gamma 1, gamma 2 y gamma 4, de la cadena eh, A, alfa 1 y alfa 2, y de la E, que sería la cadena Epsilon, o sea, la cadena Epsilon. Entonces, miren esto, tenemos entonces mu, cadena delta, las distintas subclases de gamma 1, gamma 2, gamma 3 y gamma 4. De la alfa sería alfa 1 y alfa 2, y de la epsilon sería la epsilon, una sola. Entonces, aquí lo que ocurre, y solamente ya lo habrán dado, es que este exón funcional que codifica para región variable se posiciona cercano a unas cajas de S o cajas switch, y eso es lo que hace de que se exprese este exón funcional que codifica para región variable conexo a estos eh, isotipos o a estos exones que codifican para estas cadenas de región constante, mu o delta de manera inicial, y luego cuando las células B han estado estimuladas por linfocitos T y pasan a ser células B de memoria, pueden expresar los otros, dependiendo de dónde se posicionó este exón funcional. Si por ejemplo se posicionó cercano al, a la cadena S que constituye para gamma 3, se elimina la oportunidad de expresar mu y delta, y básicamente comienza a expresar este exón funcional que codifica para región variable conexo a la cadena constante gamma 3, y obviamente así es como se forman los distintos anticuerpos. Y es lo que ustedes están viendo acá. Ustedes, básicamente, los dominios del fragmento cristalizable de las cadenas pesadas es lo que le permite tener otras propiedades funcionales adicionales y que son característicos de estos anticuerpos. Entonces, por ejemplo, el caso del anticuerpo IgM, que le permite polimerizar y le permite
activar el complemento por la vía clásica, o el caso del anticuerpo IgG que permite activar el complemento por la vía clásica o alguna de estas subclases poder, digamos, ser transportados a través de la placenta, o el caso de la inmunoglobulina A, que también permite polimerizar y también junto con la IgM pueden ser transportados vía epitelio de mucosas hacia las regiones luminares, o el caso de la inmunoglobulina E, que le permite interactuar con el receptor de fragmento, el receptor tipo 1 de fragmento FC de la IgE presente en los mastocitos y basófilos. Entonces, esto es toda la configuración, y por eso es lo que yo les decía a ustedes en la parte de resultados de aprendizaje, que vean cómo un mismo exón funcional que codifica para la región variable y que permite unirse con un determinado epítope antigénico dependiendo de los distintos linfocitos B que se vayan creando por influjo de citoquinas presentes en el momento de su interacción con los linfocitos T, pueden entonces, una vez que estos linfocitos B maduros presentes en este epítope antigénico, linfocitos T, pueden dar origen a los otros isotipos y podemos tener el mismo exón funcional que reconozca a un epítope X siendo presentado en el concierto de un anticuerpo IgG, o en el concierto de un anticuerpo IgE, o en el concierto de un anticuerpo IgA, dependiendo de las distintas interacciones y citoquinas, información que se integre derivado en ese proceso de interacción con el linfocito T en el centro germinal, que seguramente ya lo habrán dado o estarán a punto de dar. Estas son las subclases de anticuerpos IgG, también para que ustedes vean cómo se diferencian básicamente en la región bisagra, y también esa disposición tridimensional es lo que permite entender por qué el anticuerpo IG4 no puede ser tan potente como el IgG1 o el IgG3 en el proceso de activación del complemento, o en el proceso de ser transferido a través de la placenta, por ejemplo, o a través de epitelios utilizando el fragmento FC neonatal. Bien, entonces ya vimos lo que es el anticuerpo. Ahora, recordemos que durante el proceso ontogénico de diferenciación de las células precursoras que van a dar origen al linfocito B, una característica importante y fundamental es que estas células expresen la inmunoglobulina de membrana. Y la inmunoglobulina de membrana es una parte inherente del receptor del linfocito B. El receptor del linfocito B no solamente es la inmunoglobulina de membrana que permite reconocer el epítope antigénico, sino un transductor de señal que le dice al linfocito B que dicho reconocimiento ha ocurrido. Entonces, precisamente aquí tenemos la primera inmunoglobulina que se expresa de parte de una célula B. Recordemos que una célula B madura expresa simultáneamente IgM e IgD. Y acá ustedes observan, obviamente, toda la disposición de la inmunoglobulina de membrana IgM, la cual se caracteriza por tener todo el despliegue de lo que ya vimos hace unas diapositivas atrás sobre lo que constituye el anticuerpo IgM. Aquí tenemos el fragmento de unión del antígeno, dos de ellos que constituyen el vaso de la Y, o sea, como si el anticuerpo fuera una Y. Y aquí tenemos el tallo de la Y, que constituye el fragmento cristalizable, donde están básicamente los distintos dominios de las regiones constantes, aquí claramente presentado como estos englobamientos. Aparte de eso, la inmunoglobulina de membrana se caracteriza porque tiene un dominio transmembranal y tiene una pequeña colita citosólica. Esta es la inmunoglobulina de membrana. Pero
La inmunoglobulina de membrana no basta para ser receptor de célula B. Necesita algo adicional que permita transducir la señal de ese reconocimiento a ese epítope antigénico. Y ese algo adicional es lo que se denomina un transductor de señales. Ese transductor de señales, esa molécula accesoria que permite transducir esa señal de reconocimiento, está constituido por dos cadenas en el contexto del receptor de célula B. Esas dos cadenas son la cadena Ig-alfa y la cadena Ig-beta. Y se caracteriza por tener una cola citosólica relativamente larga y en la cola citosólica tener unos motivos llamados motivos ITAN. Esos motivos ITAN significan motivos de activación de inmunoreceptor basado en tirosina. Estos motivos van a ser fosforilados por una tirosinquinasa una vez que haya ocurrido un cambio conformacional. Todavía no es muy claro cómo es el proceso, pero una vez que se lleva a cabo ese reconocimiento del antígeno. Entonces, digamos, una unidad mínima de receptor, pero a esa unidad mínima de ese receptor resulta de que se ha encontrado de que tiene que haber otras moléculas adicionales para que este receptor funcione plenamente. Esas otras moléculas adicionales son el CD21 y el CD19. ¿Cuál es el papel del CD21? El CD21 permite tener la oportunidad. Un momento, por favor. Un momento. Que aquí están cantando un cumpleaños. Esperemos que termine de cantar el cumpleaños. Bueno, podemos seguir ahora. Entonces, aquí, listo, volvamos. Entonces, ¿cuál es la función del CD21? Resulta de que los antígenos que fueron capaces de sobre ellos depositarse el complemento, específicamente el C3b. Recordemos que el C3b es sometido a un procesamiento para el factor I y el factor I fragmenta el C3b generando entonces C3b. Un momentico, por favor. Tengo que parar acá porque hay mucha. Un momentico, espera un momentico, por favor. Agradecidos contigo por todo el apoyo. Yo sé que a veces no tenemos el tiempo suficiente para compartir, quisiera tenerlo más. No, de verdad, agradecido contigo por todo el apoyo de ti, Maruja. No, es que me pusieron, estoy en la oficina y pusieron una fiesta. Pero volvemos nuevamente aquí. Ok. Entonces, volviendo aquí, entonces resulta de que le voy a mostrar esta parte. Entonces, en esta parte, aquí tengo a C3b, C3d, factor I. Y acá está lo que quiero mostrarles. Entonces, miren, ustedes se acuerdan de que por acción de la convertente del C3 se produce el C3d. Este C3b se dispone
sobre la superficie de la membrana o de aquello que vaya a ser procesado o que puede, digamos, inclusive puede interactuar cercano a ciertas moléculas de interés. Y resulta que ahora viene el factor I, y el factor I corta al C3b y lo inactiva. Pero luego ese factor I nuevamente vuelve a actuar sobre este factor C3b inactivado, generando este compuesto que se llama C3D. Este C3D que está aquí es reconocido por el CD21. Y el CD21, y en amarillo ustedes están viendo aquí al C3D, aquí que es lo que están viendo acá. Y entonces lo que hace es que el CD21 dispone su interacción con este C3D y hace que el antígeno se disponga de tal manera que pueda ser reconocido por el parátope de la inmunoglobulina. ¿Ya? Entonces, eso significa de que entender el receptor de célula B implica tener no solamente la unidad mínima de interacción con el antígeno y el transductor de la señal Ig alfa y Ig beta, sino también que requiere la existencia del CD21 para que se ponga de manera apropiada el antígeno para que pueda ser reconocido plenamente por el parátope de la inmunoglobulina. Pero además de esto, se requiere un correceptor importantísimo que va a aumentar mucho más la señal y que va a facilitar que esta célula B se active mucho más en potencia. Y eso es el CD19. Entonces, ya más adelante explico qué es lo que está ocurriendo acá. Bien, entonces, una vez que ocurre el reconocimiento del epítope antigénico por la inmunoglobulina de membrana, ocurre un cambio conformacional que permite que esta tirosinquinasa, que se llama linquinasa, que pertenece a la familia cerquinasa, se acerque a las regiones y a los motivos ITAM del transductor Ig alfa y Ig beta y lo fosforide. Aquí está, ya lo fosforiló. Estos fosfatos sirven como aquellos que han jugado Lego. Entonces, tenemos acá un momentico. Venimos aquí al Lego. Entonces, estos fosfatos, si se pueden decir así, van a servir como estos botoncitos de la ficha, de la ficha que permite que se unan otras moléculas usando unos dominios que permiten el reconocimiento de estos grupos fosfatos. Entonces, en ese orden de ideas, estos fosfatos van a permitir entonces reclutar adaptadores o van a permitir, digamos, y estos adaptadores van a permitir generar grandes complejos de moléculas que van a señalizar, que van a emitir la activación de proteína quinasa o la activación de factores de transcripción que en ulterior van a cambiar el comportamiento de la célula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno de estos adaptadores que se llama el B-linker, que se acopla a estos grupos fosfato presentes en los dominios ITAM del transductor Ig alfa y Ig beta y que va a facilitar, digamos, el ensamblaje del grupo de enzimas quinasas que en última va a activar al sistema de quinasas reguladas por señales extracelulares unidos, que en últimas conllevan a la activación del factor de transcripción C-fosfatidine, que se llama AP1, y que se ha visto que está asociado a los procesos de división celular y proliferación. También, esta misma liquinasa va a fosforilar los dominios respectivos que se reconocen tanto en CD21 como en CD19
Y el hecho de fosforilada CD19 es importante porque va a amplificar la señal que está derivando del transductor de señales IgA, Ig-beta. Porque una de las moléculas que va a ser acoplada al CD19 es el fosfatidinoinositol 3 quinasa, el cual va a facilitar de que se active la proteína quinasa B, o también llamada AKT, que va a tener, digamos, múltiples funciones, pero una de ellas importante es el bloqueo de la muerte programada, el bloqueo de la apoptosis. Ese es uno de los elementos. Otro punto interesante es que este link quinasa va también a facilitar el proceso de activación de esta tirosina quinasa que se llama SIC. Y este SIC activado, SIK, va a conllevar a la activación de fosfolipasa C gamma. Y esta fosfolipasa C gamma va a actuar sobre el fosfatidinoinositol trifosfato, generando diacilglicerol y generando inositol 1,4,5 trifosfato. Y este inositol 1,4,5 trifosfato se va luego a ser reconocido por su respectivo receptor en el retículo endoplasmático, permitiendo la liberación de calcio al citoplasma, activando a la calcineurina, que es una fosfatasa dependiente de calcio, y eso hace de que esta calcineurina actúe sobre el factor de transcripción, factor nuclear activador de células T, NFAT, así se llama, NFAT, el cual cuando se desfosforila permite entonces saltar del citosol al núcleo y facilita el proceso de cambio comportamental de estos linfocitos B, la salida de otra serie de moléculas importantes en su proceso de activación hacia el citosol, o sea, la transcripción y traducción de estas moléculas importantes, lo cual, cuando hablemos de activación o cuando se hable de activación, ustedes lo pueden describir plenamente, es decir, la generación de linfocitos B de memoria, hacia el cambio de isotipo, hacia los procesos relacionados sobre hipermutación somática, hacia el proceso asociado, hacia luego posteriormente de la diferenciación ulterior cuando se considere de célula plasmática, etc. Entonces, ese es, digamos, todo ese evento que está acoplado, y por esa razón, cuando nosotros hablamos de receptores de célula B, tenemos que mirarlo completo. Tenemos que mirarlo no solamente aquel que tiene la capacidad de reconocer un epítope antigénico, sino todo ese conjunto de moléculas que se despliega para que haya una señal potente de activación del linfocito B. Entonces, nuevamente tenemos la unidad mínima, el cual es la inmunoglobulina de membrana y el transductor de señal IgA, Ig-beta, el CD21 que asiste a disponer de manera apropiada al antígeno cercano al parátope donde está presente o que hace parte de la inmunoglobulina, y aquella molécula adicional a esta unidad mínima, aquella molécula correceptora que va a facilitar el potenciamiento de la señal, que es mediado básicamente por el CD19. En algunas ocasiones, el linfocito B parece ser que es activado de manera directa dependiendo de la frecuencia y densidad de la expresión del antígeno, y puede interactuar directamente sobre los receptores de célula B, y parece ser que los dispone muy cercano uno con respecto al otro, generando una señal muy potente. Entonces, eso hace de que estos linfocitos B puedan ser activados de manera independiente al linfocito T. Bien, ese es, digamos, todo lo que es lo correspondiente al receptor del linfocito B, y ahora miremos lo concerniente al receptor de células T. Entonces, también vamos a tener una unidad que reconoce el antígeno, y vamos a tener una unidad que transduce o que, digamos, hace saber de que ha ocurrido ese reconocimiento de antígeno.
La unidad que reconoce el antígeno se llama receptor de células T y la unidad, pero o la unidad que, digamos, va a facilitar la transducción de la señal, encargada de la transducción de ese reconocimiento como generador de esas señales, se llama el complejo CD3. El receptor de células T es un dímer, pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Es como si fuera, permítame un momentico presentarles acá, es como si fuera, y está, permítanme aquí, listo. Entonces, fíjense, voy a anotar aquí. Ok, entonces voy a escribir acá. Listo. Entonces, ¿viste qué? Listo. Entonces, miren, esta configuración es la configuración clásica, en donde vamos a tener dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. Este es el receptor de células T que se une al epítope antigénico. Esto que estoy mostrando aquí a ustedes. Entonces tenemos la cadena alfa y aquí tenemos la cadena beta. Tiene dos dominios y los dos, cada cadena tiene dos dominios, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y en sí mismo no se llaman alfa 1, alfa 2, ni beta 1 ni beta 2, permíteme hacer esa corrección, sino que tiene, la cadena alfa tiene un dominio variable y tiene un dominio constante, la cadena alfa, y la cadena beta tiene también un dominio variable y tiene un dominio constante. ¿Ya? Si ustedes lo ven y lo posicionan comparado con respecto a una inmunoglobulina, es como si fuera, es como si fuera uno de los brazos de la Y de la inmunoglobulina, que corresponde precisamente a un fragmento de unión al antígeno, un fragmento, fragment antigen binding, un fragmento de unión al antígeno. ¿Ya? Y obviamente aquí en esta región del receptor de célula T es donde va a interactuar con, o donde va a estar, digamos, los regiones determinantes de complementariedad que van a constituir el espacio tridimensional que va a reconocer al epítope antigénico. Pero hay una diferencia fundamental aquí, porque mientras, mientras la inmunoglobulina o el anticuerpo reconoce un epítope en una molécula no procesada, ya el receptor de células T reconoce un epítope, un péptido que ha sido procesado por una célula llamada presentadora de antígeno y que lo pone en acople a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, permítame aquí,
Voy a quitar todo esto. Entonces, para ya hablar sobre la parte del receptor de células T. Listo. Entonces, ahora regresemos nuevamente a, aquí y para clico acá. Ahora no sé qué hacer. Ah, no puedo. Bueno, a ver si puedo hacer esto. Pero no puedo hacer acá. Ah, ya, listo. Bueno, listo. Ahora sí. Entonces, ahora lo que hacemos es que bueno, presentamos y déjame esperar un momentico y ahora bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con que el epítope necesita ser procesado? Bien, resulta de que esta es una célula presentadora de antígenos y resulta de que sea que el antígeno sea producido dentro de la célula, o sea que el antígeno sea capturado por la célula, necesita ser, esa macromolécula necesita ser fragmentada y generando péptidos. Y esos péptidos luego se cargan en una molécula que tiene una disposición tal tridimensional que permite el cargue de esos péptidos. Esa molécula se llama complejo mayor de histocompatibilidad o también se denomina antígeno depositario humano. Y hay de dos clases, clase 1 y clase 2. O sea, esas son las mayores, clase 1 y clase 2. Y resulta de que eso forma el complejo de presentación antigénica. Y ese complejo de presentación antigénica es reconocido por el receptor de células T. Entonces, en la porción amino terminal más extrema, más alejada de la membrana celular del receptor de células T, va a tener regiones apropiadas de este receptor formado por contribuciones de las cadenas laterales de las regiones variables, tanto de la cadena alfa como de la cadena beta de ese receptor de células T, que van a interactuar tanto con las moléculas de complejo, con regiones de complejo mayor de histocompatibilidad, como correspondiente al péptido antigénico o epítope de células T. O sea que el receptor de células T mira tanto al epítope como a regiones de la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad. Y eso está precisamente presentes en las regiones variables de las cadenas que constituyen al receptor de célula T, cadena alfa y cadena beta. Y estas son lo que viene a corresponder a lo equivalente a regiones variables de la inmunoglobulina presente en los linfocitos B. Y estas, recordemos, son regiones que se construyen durante el proceso de diferenciación del linfocito T. No son preexistentes, no están en nuestros genomas. Parte de ello, solamente están partecitas en nuestro genoma que tienen que venir mediante un proceso de recombinación a acercarse para producir en estas células que van a originar los linfocitos T en el timo, van a ellas al juntarse van a generar exón funcional que codifica para millón variable tanto de la cadena beta y luego como de las cadenas alfa.
La variante más común de receptor de células T que nosotros encontramos en los linfocitos T es la variante alfa-beta. También existen otras variantes, que es la variante gamma-delta. El delta pertenece a la superfamilia, no, el delta pertenece, o digamos, es junto con la alfa, lo que sería equivalente a la alfa en el receptor de células T, y el gamma sería el equivalente al beta en el receptor de células T, pero esa configuración de células T gamma-delta es muy poco frecuente. La más frecuente es la configuración alfa-beta, es la que más se encuentra presente en sangre y en tejido, pero la gamma-delta cumple un papel, los células T gamma-delta cumple un papel muy interesante en la parte de inmunidad innata, y esta también se encuentra en tejidos epiteliales. Eso luego ustedes lo mirarán con más detalle. Entonces, nuevamente, la célula, el receptor de célula T en su porción más alejada de la membrana está constituido por los dominios variables de las cadenas alfa y beta del receptor de célula T, que en conjunto van a formar ese espacio tridimensional que permite reconocer tanto regiones del complejo mayor de histocompatibilidad como del epítope antigénico, en conjunto formando el complejo de reconocimiento antigénico. Bien. Pero esto solo per se no permite hacerle saber al linfocito T que se ha reconocido un complejo de presentación antigénica. Necesitamos algo más. Y ese algo más es la unidad transductora de señal de ese reconocimiento. Y esa unidad transductora le está formando el complejo CD3. Y el complejo CD3, equivalente también a lo que hemos visto para el linfocito B con la unidad transductora IgA y G-beta, tiene en sus regiones citosólicas unos dominios ITAM. Y esos dominios ITAM van a ser fosforilados y va a ser lo que va a permitir el acoplamiento de adaptadores y el venir a llamar unas proteína quinasa que van a permitir entonces generar toda una señalización para luego activar factores de transcripción. Entonces, ese es el punto. Pero entonces, ¿qué constituye a las moléculas que nosotros denominamos que hacen parte del complejo CD3? El complejo CD3 está formado por varias cadenas. ¿Cuáles son esas cadenas? Está formado por las cadenas Epsilon, tenemos dos de ellas. Está formado por la cadena delta y está formado por la cadena gamma. Y también está formado por una cadena que se llama la cadena zeta. Entonces, de esas cadenas, las cadenas delta, epsilon y gamma pertenecen a la superfamilia de inmunoglobulinas. Pero la cadena zeta no pertenece a la superfamilia de inmunoglobulinas. ¿Ok? No pertenece a la superfamilia de inmunoglobulinas. Ok. Pero aquí, ustedes aprovecho para mostrar nuevamente dónde están los motivos ITAM de estas cadenas que pertenecen al complejo CD3, tanto para epsilon, como para delta, como para gamma. Y aquí ustedes pueden observar los múltiples motivos ITAM presentes en la cadena zeta. Bien, esta es la unidad mínima del receptor de célula T, compuesto por el par de cadenas que reconoce el complejo de reconocimiento antigénico, más comúnmente la variante alfa-beta, y la unidad transductora de la señal de ese reconocimiento, que es dado por el complejo CD3. Si estamos hablando de que existen unos motivos ITAM que van a ser fosforilados, tiene que haber entonces una tirosina quinasa que fosforile esos motivos. Y esa tirosina quinasa que fosforila esos motivos
se llama la tirosina LCK. Y aquí ustedes están viendo cómo esta LCK comienza a fosforilar estos dominios, estos motivos ITAM presentes en el complejo CD3. Pero miren algo interesante, y esto es claro. Miren que aquí tengo el complejo de reconocimiento antigénico cuando el péptido está siendo presentado asociado a una molécula clase 2. Y aquí tengo el complejo de reconocimiento antigénico cuando el péptido está asociado a una molécula de complejo mayor histocompatibilidad clase 1. Bien. Fíjense ustedes que cuando el péptido se presenta en asociación con molécula de clase 2, hay una molécula que se acerca al complejo de reconocimiento antigénico y lo estabiliza. Esa molécula es la molécula CD4. Pero si el péptido está siendo presentado con la molécula de clase 1, quien estabiliza el complejo de reconocimiento antigénico es la molécula CD8. Pero además de estabilizar el complejo de reconocimiento antigénico, estas moléculas CD4 y CD8 en su cola citosólica portan a la tirosina LCK. Y eso entonces no solamente CD4 y CD8 va a facilitar la estabilidad de este complejo de reconocimiento antigénico, sino que por cercanía, la LCK que ellos portan van a fosforilar y activar a los dominios ITAM del complejo CD3, fundamental para el inicio de las cascadas de señales que va a conllevar a la activación de las células T. Esta es la unidad mínima, un poco más eslabonada, un poquito más ampliada de lo que es receptor de célula T, en donde no solamente tenemos al complejo de reconocimiento antigénico, al complejo CD3, sino también por obligatoriedad para que esto sea funcional a la presencia de las moléculas CD4 o CD8 para fosforilación y transducción de la señal dependiente de CD3 y del complejo de reconocimiento antigénico. Bien. Ok. Pero esto no es suficiente. Y ya les voy a decir por qué no. Pero antes de decir por qué no es suficiente, déjenme entonces hablar aquí un poquito de esto. Acá les estoy mostrando a ustedes el SK y el SK ya está fosforilando a los distintos motivitantes. Entonces, ¿qué es lo que permite estas fosforilaciones? Permite reclutar esta tirosina que usualmente está más asociada a los múltiples botones de fosforilación de la cadena CITA, que esta tirosina se llama SAP70, precisamente como proteína quinasa asociada a la cadena Z de peso de 70 kilodaltos. Y esta tirosina va luego a fosforilar otro conjunto de moléculas adaptadoras y va a fosforilar otro conjunto de enzimas que van a mediar luego por su acción traducción de señales. Entonces, por ejemplo, una de estas es la fosfolipasa C gamma 1 activada por SAP70. Y esto va a facilitar a que se actúe esta fosfolipasa C gamma 1 sobre fosfatidinoinositol difosfato, generando diacilglicerol y generando inositol 1,4,5-trifosfato. Recordemos que el inositol 1,4,5-trifosfato le toca la puerta al receptor presente en el retículo endoplasmático, generando la liberación de calcio en el citosol, activando a fosfatasas dependientes de calcio, y una de ellas va a conllevar a la activación de factor de transcripción, factor nuclear de activación de célula T, NFAT, que es importante para la producción de interleuquina 2. Por otro lado, el diacilglicerol también va a conllevar a la activación de proteína C, en este caso proteína C teta, que va a conllevar a la activación de factor nuclear kappa B, importante también para el mecanismo de activación de células T. Pero eso no es suficiente. Eso, recuerden de que así como
ocurrió con el linfocito B, también con el linfocito T. Se necesita un correceptor. Y esto es muy interesante lo que viene. Miren, este es el complejo de reconocimiento antigénico. Ya lo hemos visto, complejo de presentación antigénica, complejo mayor histocompatible en péptido y el receptor de célula T. En conjunto, esto forma el complejo de reconocimiento antigénico. Aquí tenemos los CD3 asociados y aquí está la señal derivada de ello. Pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque no existen suficientes cantidades de complejos de presentación antigénica de este péptido en mención para este linfocito T. Básicamente hay tanta exposición de complejos de presentación antigénica, tanta variedad que solamente podría haber 1 o 2 por célula para una célula T en particular. O sea que realmente se requiere algo adicional. Y ese algo adicional es una señal coestimuladora. Esta señal coestimuladora está dada básicamente por la presencia de moléculas coestimuladoras en células presentadoras de antígenos que ya maduraron por influjo de citoquinas e influjo de moléculas que juegan un papel muy importante a nivel de la inmunidad innata, especialmente aquellas que reconocen patrones de daño celular o reconocen patrones asociados a patógenos. Y entonces resulta de que estas células, específicamente las células dendríticas, cuando ellos reciben todo ese influjo de señal, se da cuenta que está un proceso inflamatorio, expresan entonces estas que están aquí, que pueden ser 2 moléculas o las dos, CD80 o CD86. Y estas moléculas coestimuladoras son reconocidas por el CD28 presente en las células T. Es la señal coestimuladora. Y esa señal coestimuladora es muy potente para dar la activación del linfocito T. Pero entonces viene esto. Para que un linfocito T se active plenamente, requiere 3 señales y quitar un freno. ¿Cuáles son esas 3 señales? Primero, conformación del complejo de reconocimiento antigénico. Segundo, señal coestimuladora dependiente de CD28. Tercero, la presencia de citoquinas, como por ejemplo interleuquina 2 u otras que van a influir sobre el proceso de activación y diferenciación de células T. ¿Y cuál es la señal de bloqueo? ¿Cuál es la señal de bloqueo que hay que quitar? La señal de bloqueo que hay que quitar puede ser, digamos, el ligando de muerte programada o puede ser este CTLA4 que hay que quitar. Digamos, ¿en qué consiste esto? Resulta de que estas señales de bloqueo, ¿por qué existen? Para evitar de que las células T se activen fuera de contexto. La inflamación genera el contexto por el cual las señales de bloqueo se quitan y facilitan básicamente que la célula T se active con todas las señales adicionales de reconocimiento antigénico, coestimulación y citoquinas presentes en la sinapsis inmunológica. Pero aquí están viendo en este ejemplo precisamente una de estas señales de bloqueo que tienen que ser eliminadas, la que está siendo mediada a través de CTLA4. La otra, básicamente, podemos verla aquí. Miremos aquí, acá, miremos. PD1, teaser. Estoy viendo acá. Hablamos acá y listo. Entonces, fíjense de que aquí no me gustó cómo está esta. Veamos a ver otra. Ok. Ok, puede ser esto. Listo, entonces voy a ver esto aquí. Listo. Entonces, fíjense, miren que aquí está, miren,
Aquí tenemos nosotros al complejo de reconocimiento antigénico. Miren que aquí está el complejo CD3. Miren que aquí está el complejo CD8, porque en este caso se está presentando el péptido en la asociación a la molécula de clase 1. Ok, miren que aquí está la señal coestimuladora, CD28, pero este linfocito T no se activa plenamente si está presente esta interacción del ligando de muerte programada y la molécula que reconoce ese ligando. ¿Ya? No sé, no. ¿Por qué? Porque tiene unos motivos de inhibición y eso hace que se bloquee el proceso de activación. Fíjense que toda esta línea roja que dice que se bloquea. Entonces, por esa razón es importante eliminar esto, ¿ya? Con tal de que se pueda activar plenamente el linfocito T. Es como si fuera un fine tune, es como si fuera un proceso clave en este proceso de activación. Y resulta de que ahora sí hay células tumorales que han aprendido o sea, no han aprendido, sino que entre su proceso de locura que tienen ellas comienzan a expresar gran cantidad de estos ligandos de muerte programada e interfieren con el proceso de activación y función de los linfocitos T, específicamente de los linfocitos T citotóxicos. Entonces, pues ese es el proceso. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que además de tener nosotros la unidad de activación del linfocito T dependiente de complejo de reconocimiento antigénico, necesitamos unos correceptores. Unos correceptores que van a mediar una señal de coestimulación. Y estos correceptores obviamente va a ser lo correspondiente al CD28. Y lo que hace que se genera una señal o un señalosoma adicional al central que está dependiente del reconocimiento antigénico. Y esto lo que está haciendo es que se genera una señal potente de activación de fosfolipasa C gamma, lo cual conlleva a que se aumente la producción de calcio, se aumente la producción de proteína quinasa C teta, los cuales van a aumentar muchísimo más la presencia de los factores de transcripción respectivos, factor nuclear de activación de célula T dependiente de la señal derivada de calcio y de factor nuclear kappa B dependiente de proteína quinasa C teta, lo cual entonces va a hacer que estas células se activen aún con escasas cantidades de complejos de presentación antigénica siendo mostrados en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Miren, y esto es lo que quiero mostrar. Fíjense que si solamente fuera dependiente de la cantidad de células presentadoras de antígenos, o sea, de la cantidad de complejos de presentación antigénica sin coestimulación, se necesitaría tener muchos complejos de presentación antigénica presentes en la superficie de la membrana de las células. Y recuerden de que hay escasamente uno o dos. Aquí, básicamente, para tener una señal relativamente respetuosa, estamos hablando de más de 30. Y entonces, ¿esto qué significa? Miren este detalle aquí. Miren, en ausencia de coestimulación, aquí se lo muestro a ustedes, en ausencia de coestimulación, ausencia de CD28, miren que necesitamos tener una alta formación de complejo de reconocimiento antigénico como para que haya suficiente señal de calcio, para que haya suficiente producción de interleuquina 2 que conlleva la activación del linfocito T. Mientras que cuando hay presencia de coestimulación dependiente de CD28, se requieren poquísimas cantidades de complejo de presentación antigénica presente en la membrana de la célula presentadora de antígeno para que haya la suficiente señal de producción de calcio intracelular y consecuente producción de interleuquina 2 dependiente de ese calcio. Entonces, miren cuál es la importancia de la coestimulación en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son los alcances de esta charla? Hombre, que vean que el conocimiento sobre los receptores antígenos usado por linfocitos T y B no solo permite entender el mecanismo subyacente al reconocimiento asociado a la inmunidad adaptativa, sino que también permite entender piezas fundamentales de la fisiopatología y el desarrollo de aproximaciones terapéuticas como cáncer, o sea, como producir anticuerpos monoclonales. Esta fisiopatología, por ejemplo, ¿cuál es esa? Cuando hay una autoinmunidad o cuando hay alergia,
o ver las distintas tipos de receptores o distintas células T cuyos receptores permiten reconocer inmunidad cruzada, porque va a reconocer primero a una bacteria, pero conociendo esa bacteria le permite reconocer luego a células propias de nosotros. O sea, ese es el concepto de la fisiopatología que les permito decir. Pero también esto nos ha permitido entender el desarrollo de aproximaciones terapéuticas, como por ejemplo el desarrollo de anticuerpos monoclonales contra cáncer, ¿ya? O contra, porque esos anticuerpos monoclonales nos permiten a nosotros bloquear el receptor de muerte programada, por ejemplo, y permitir la total activación de esos linfocitos T contra esas células que aun cuando son propias, se han desbarajustado y permite entonces luego, ya con el receptor de célula T, reconocer a estas células y destruirlas. O podemos hablar de anticuerpos monoclonales contra autoinmunidad, ¿ya? O porque estos mismos anticuerpos monoclonales que tienen, ellos tienen, recordemos, tienen los dominios variables. Recuerden que un anticuerpo no es más que una parte del receptor de célula B que está soluble, que es la inmunoglobulina de membrana soluble. Y esto nos permite hacer de manera específica intervenciones sobre la dinámica del sistema inmune. También nos permite utilizarlo para inmunidad pasiva, como por ejemplo, cuando lo utilizamos para bloquear como toxinas, por ejemplo, o el caso de la inmunidad activa, cuando, por ejemplo, no tanto como el anticuerpo monoclonal propiamente dicho, aquí hago esta corrección mejor para evitar confusiones. Permíteme hacer esto aquí. Lo que voy a hacer es que me voy para acá. Listo. Entonces, acá. Perfecto. Entonces, este es otro. Aparte de los anticuerpos monoclonales, entender básicamente los mecanismos que nosotros necesitamos, a conocer cuáles son los epítopes antigénicos que van a ser reconocidos, que son fundamentales para ser bloqueados, porque vamos a estimular en principio de que se generen aquellos linfocitos B específicos o linfocitos T específicos cuyos productos, en el caso del linfocito B, cuando se diferencia célula plasmática productora de anticuerpos, o en el caso del linfocito T, cuando generan linfocitos T de memoria o efectores que van a coordinar la respuesta inmune contra esos péptidos antigénicos en particular, permita generar una adecuada inmunidad activa. Y entonces el conocimiento de las vacunas que nosotros necesitamos producir para que se generen esos sistemas de inmunidad adaptativos cuyos receptores permiten reconocerlos, es lo que nosotros estamos buscando. O el caso, por ejemplo, de la construcción contra el cáncer de CAR T-cells, que son receptores antígenos quiméricos. Eso es lo que nos permite también entender todo eso. O sea, entender receptores antígenos nos permite jugar con esto como si fueran piezas de un Lego que permitimos luego construir ulteriormente. Ese es, digamos, toda la parte de la charla. Quedo atento a algunas preguntas que ustedes puedan generar y espero que haya sido una adecuada complementación de lo que los compañeros han estado también presentando, tanto el doctor Pan como la doctora Gibbs. Muchísimas gracias. Voy a terminar acá, pero necesito cerrar. Listo, cierro aquí. Y entonces, ok.